Después de la experiencia de la Primera Guerra Mundial y al término de esta, para evitar en el futuro posibles invasiones germanas, los franceses idearon un sistema complejo de fortificaciones conocida bajo el nombre de la línea de Maginot. La línea Maginot fue un resultado directo de la experiencia francesa en la Primera Guerra Mundial. El propósito principal de la línea era detener una invasión lo suficientemente grande para movilizar plenamente el ejército francés y luego actuar como base para conducir un contraataque. Sin embargo, la línea no evitó la derrota de Francia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1940. Por el contrario, las divisiones alemanas la rodearon y atacaron de forma que los ejércitos aliados fueron cortados en dos. El error estratégico francés se basaba en la experiencia de la guerra de trincheras, que había forjado un paradigma bélico de grandes frentes de batalla estáticos. La introducción de nuevos elementos en el escenario hicieron que la línea de Maginot pasase a la historia como uno de los fracasos estratégicos más costosos e inútiles. En este video conoceremos más detalles de la línea Maginot, uno de los grandes fracasos en la historia de la guerra. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que subimos y así ayudarnos a seguir creciendo. Fue el ministro de Defensa de Francia, André Maginot, antiguo excombatiente de la Primera Guerra Mundial, quien promocionó e inició el proyecto en 1922, aunque debido a su fallecimiento en el año 1932, no pudo ver terminada su ambiciosa obra. El coste de la línea Maginot, estimado a la fecha actual, superaría los 5.000 millones de euros, precio elevado incluso para el momento de su desarrollo, que fue de unos 5.000 millones de francos de su época. Este sistema defensivo estaba compuesto por más de 100 construcciones fortificadas, que distaban entre sí unos 15 kilómetros, por una gran multitud de fortines y por más de 400 kilómetros de túneles, galerías interconectadas entre sí, dando lugar a una compleja red defensiva fortificada. Con la línea Maginot, Francia pretendía frenar a tiempo un posible ataque desde Alemania y permitir una rápida movilización y desplazamiento del ejército francés, incluso desde las zonas más alejadas del conflicto. También, con esta propuesta, se pretendía compensar los huecos que había dejado las bajas militares que se habían producido en la población como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. A su vez, se protegían así las cuencas industriales y las minas de materias primas de Alsacia y Lorena, disputadas anteriormente por Francia y Alemania, que seguían en litigio en aquel momento. Una vez detenidas las primeras oleadas, la línea Maginot serviría de trampolín para un contraataque que finalmente abortaría un ataque sorpresivo y obligaría a Alemania a tener que invadir Bélgica, como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, esta opción obligaría a Inglaterra a entrar en cualquier conflicto potencial, dado que Bélgica contaba con la protección británica. En el año 1928 arrancaban las obras en la frontera italiana, porque a las autoridades francesas les preocupaba por aquel entonces más la amenaza de la Italia fascista de Benito Mussolini que la frágil República del Weimar alemana, sustituida más adelante por el Tercer Reich de Adolfo Hitler. La construcción de estos fortines defensivos no estuvo exenta de cierta polémica entre figuras relevantes de la política de aquella época, como Charles de Gaulle o Paul Reynaud, más proclives a destinar la inversión a la aviación y a otro tipo de armamento. En última instancia, sería André Maginot el que lograría convencer al gobierno para que invirtiese en el proyecto que lleva su nombre. El grueso de la obra se llevó a buen término a finales de 1939. La línea Maginot discurría desde Suiza hasta Luxemburgo,
se terminó ampliando hasta el Canal de la Mancha, pero con un nivel defensivo mucho más humilde. La línea Maginot no era una estructura única y continua como la Gran Muralla China o la Muralla de Adriano. En cambio, estaba compuesto por más de 500 edificios separados, cada uno organizado de acuerdo con un plan detallado pero inconsistente. Las unidades clave eran las grandes fortalezas que estaban ubicadas a menos de 15 kilómetros entre sí. Estas grandes bases tenían más de 1000 soldados y albergaban artillería. Otras estructuras más pequeñas se colocaron entre las más grandes, con 500 a 200 hombres cada una. Los fuertes eran edificios sólidos capaces de resistir grandes incendios. Las superficies estaban protegidas por hormigón armado con acero de hasta 3,5 metros de espesor, profundidad capaz de soportar múltiples impactos directos. Las cúpulas de acero, cúpulas elevadas a través de las cuales los artilleros podían disparar, tenían entre 30 y 35 centímetros de espesor. La red de fuertes formó la columna vertebral de muchas más defensas. Había cientos de marcos, pequeños bloques de varios pisos ubicados a menos de 1 milla de distancia, cada uno proporcionando una base segura. Desde estos, un puñado de tropas podía atacar a las fuerzas invasoras y proteger sus marcos vecinos. Zanjas, obras antitanques y campos de minas protegían todas las posiciones, mientras que los puestos de observación y las defensas avanzadas permitían a la línea principal una alerta temprana. No obstante, todo este derroche de dinero y materiales no sirvió para impedir la derrota francesa tras la Guerra Relámpago Alemana en 1940. Para mayor escarnio de Francia, las divisiones alemanas rodearon y lanzaron su ataque en la región de Sedán, en su extremo occidental, de tal manera que los ejércitos aliados quedaron divididos en 2 partes. Los franceses cometieron el error estratégico de creer que la experiencia de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial estabilizaría el frente durante mucho tiempo, y desdeñaron las nuevas estrategias tácticas como la guerra relámpago o la irrupción de la aviación en el campo de batalla, con sus incursiones y sus bombardeos a las líneas enemigas desde el aire. Todo esto contribuiría al fracaso de la línea Maginot, quedando para la historia como un gran fracaso estratégico, oneroso e inútil para lograr los fines que habían servido de justificación para su construcción. Pese a todo, si la línea Maginot se hubiese prolongado hasta la zona boscosa de las Ardenas, hubiese cumplido debidamente determinados objetivos defensivos. Sin duda, los franceses se confiaron y pensaron que el mero relieve era defensa bastante suficiente en esta zona. Esta debilidad manifiesta permitió la rápida penetración alemana en territorio galo en la Batalla de Francia en 1940. Debido a su rápida desarticulación durante la guerra, la línea Maginot permanece casi intacta, y hoy en día es posible visitarla en excursiones turísticas guiadas y conocer los fuertes y búnkeres con los que ilusamente se pretendió impedir la invasión alemana a Francia en su momento. Si no conocías este lugar y su historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental del año 2014 titulado Los olvidados de la línea Maginot, producido por la televisión española. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.